Muy bien, entonces comenzamos. Si recuerdan, ahorita lo que estamos viendo es la transferencia de calor para el diseño de diferentes bioprocesos o como una herramienta que nos permite entender los diferentes subprocesos que nos permitan diseñar de manera correcta un bioproceso. En base a esto, empezamos a ver lo que era la transferencia de calor y cuál era la condición que se tenía que establecer para que se diera una transferencia de calor en un sistema, equipo, medio, etcétera. Y que esa condición era que se presentara una diferencia de temperaturas en el sistema, equipo, medio, donde nosotros estamos evaluando el transporte de calor. Posteriormente vimos que la transferencia de calor tiene diferentes mecanismos y vimos que esos mecanismos eran la conducción, que es la transferencia de calor a nivel molecular, la convección, que es la transferencia de calor en fluidos, ya sea de forma natural o forzada, y la radiación, y entendimos cada una de ellas. Posteriormente, les comenté que tanto la conducción como la convección son los mecanismos de transferencia de calor que más aparecen o se utilizan en el área de la ingeniería para el diseño de procesos químicos, bioprocesos, etcétera. Y entonces entramos a entender estos dos mecanismos y comenzamos con la conducción. La conducción vimos que la conducción de calor está inicialmente explicada o basada en lo que es la primera ley de Fourier, que es la transferencia de calor en estado estacionario. Y vimos su ley. Y eso nos llevó a unas ecuaciones que nos permitió el poder establecer relaciones matemáticas para determinar o ya sea temperaturas o ya sea el flujo de calor cuando tenemos placas de materiales sólidos, metales, preferentemente, conectadas en serie. Y estas ecuaciones yo les mencioné que operan en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? ¿Quién de ustedes me puede decir brevemente qué significa estado estacionario? Sin movimiento. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, esto por favor grábenselo bien en su cabecita. En la área de la ingeniería, sin importar qué campo sea, ¿sí? Ingeniería química, mecatrónica, electrónica, mecánica, industrial, la ingeniería que quieran, lleva al diseño, estudio de sistemas, procesos, equipos, eh, y el estudio y diseño de estos se puede abordar desde dos puntos de vista. Uno es el estado estacionario y otro es el estado dinámico, también llamado estado transiente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes tu automóvil y vas a salir a carretera. Para poder llegar a la carretera necesitas atravesar, pues, un puente, una eje vial, etcétera. Pero una vez que llegas a la carretera, esta carretera es como las de Nuevo Laredo, Texas, que son carreteras muy largas y rectas.
De tal manera que cuando llegas a la carretera, prácticamente mantienes tu carro a una velocidad constante, digamos 110 kilómetros por hora. Pero antes de llegar a la carretera, tu velocidad no fue constante, porque partiste de tu casa y donde el carro estaba estacionado y su velocidad inicial era cero, y cuando lo arrancaste empezaste a acelerar, de tal manera que la velocidad iba cambiando. Recuerden que aceleración es cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ibas acelerando, desacelerando, semáforos, todo, tu velocidad variaba hasta que llegaste a la autopista y ya fue constante. Si yo le llamo al sistema el carro y la variable que estoy evaluando es la velocidad, tú dime, cuando yo evalúo el valor de la velocidad en tu primer tramo de la casa a la autopista, ¿la velocidad varía con el tiempo o se mantiene constante? Va cambiando con el tiempo. Cuando en un sistema, proceso, equipo, fenómeno que yo estoy estudiando o diseñando, la variable de respuesta o la variable dependiente o la variable significativa de ese sistema, proceso, equipo, fenómeno varía con el tiempo, digo que estoy operando en estado dinámico o transiente, porque cambia con el tiempo. Pero ya que llegué a la carretera, el automóvil entra y ya mantiene la velocidad constante. Tu sistema, tu equipo, lo que sea, es el automóvil. ¿A poco el automóvil está quieto, está detenido? No, está en movimiento, no está parado. Pero ¿cómo es su velocidad? Constante. Y al ser constante, ¿la velocidad depende del tiempo? Ya no. Y entonces ahora estoy evaluando la velocidad o evaluando al coche en la distancia que recorre, lo que tú quieras, pero si mi variable que yo tengo para el significativa, para la respuesta dependiente, lo que sea, ahora es la velocidad, pues ahora digo que estoy estudiando el sistema en estado estacionario, porque no cambian sus variables con respecto al tiempo. El hecho que las variables de respuesta no cambien con respecto al tiempo no significa que tu equipo, fenómeno, sistema, proceso esté parado. No, está operando, está trabajando, pero lo hace de tal manera que sus variables no cambian con respecto al tiempo. Entonces, en la ingeniería, en el área en las ingenierías, la que sea, yo puedo hablar de estado dinámico o transiente o estado estacionario. Cuando hablo de estado dinámico o transiente, digo que las variables de respuesta dependientes significativas de mi sistema, equipo, proceso, fenómeno, dependen del tiempo o van cambiando con el tiempo. Y cuando estas variables no cambian con el tiempo, entonces ahora estoy operando en el mismo sistema, porque es el mismo sistema, pero ahora lo estoy operando en estado estacionario. Entonces, estado estacionario significa que las variables de respuesta dependiente significativa de mi sistema, equipo, proceso, fenómeno, no dependen del tiempo, o sea, no son función del tiempo. Y puedo estudiar un mismo fenómeno, equipo, sistema, lo que sea, desde ambas perspectivas.
en estado transient o dinámico o en estado estacionario. Dentro del área de la ingeniería, ¿qué crees que es lo más fácil para estudiar un sistema? ¿El estado dinámico o el estado estacionario? ¿Cuál creen que es la forma más sencilla de estudiar algún proceso, sistema, equipo, etcétera? En, en el estado estacionario, porque estás quitando una variable que es el tiempo, ¿sí? Entonces, muchos ingenieros critican a muchos ingenieros que utilizan este concepto porque dicen que no es una forma alejada de la realidad de poder estudiar realmente un sistema, pero funciona, opera y te permite tener proyecciones muy cercanas de cómo pueden trabajar pues los procesos, sistemas, equipos, fenómenos. El hecho de considerar la otra parte dinámica o estado transiente y al meter la variable del tiempo te lleva a obtener ecuaciones muy complejas, porque ya no hablas, ahora, cuando hablas de estado estacionario, puedes tener sistemas que describas con ecuaciones algebraicas o a lo más ecuaciones diferenciales ordinarias, derivadas sencillas. Pero cuando lo operas en estado transiente, las ecuaciones que planteas jamás van a ser algebraicas. Lo mínimo que vas a encontrar van a ser o ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Porque ya meter al tiempo como otra variable de control ya te complica las cosas. La mayoría de lo que nosotros vemos y estudiamos en nuestras materias de ingeniería es en estado estacionario. Y es como lo vimos ahorita en estado estacionario, la primera ley de Fourier. Fourier, y eso lo tendrían que ver en fenómenos de transporte, estableció dos leyes para la transferencia de calor. La primera fue en estado estacionario y la segunda, ¿qué creen? Fue en estado transiente o dinámico. A mí no me toca ver eso, ustedes eso lo podrán ver en fenómenos de transporte si es que lo ven. Regresando a lo nuestro, ya entendimos entonces lo que es el proceso de conducción, o perdón, el mecanismo de conducción para la transferencia de calor. Pero como les mencioné, el otro mecanismo muy importante que aparece en el diseño de muchos procesos de ingeniería para la transferencia de calor es la convección forzada. Entonces, vamos a entender qué es eso de la convección forzada. Y antes de ver las ecuaciones, veamos este esquemita. ¿Sí? ¿Qué significa este esquema? Imagínate tú que yo tengo un recipiente, un tanque de mezclado, y al interior del tanque tengo mi fluido. Y ese fluido lo estoy mezclando o lo tengo en movimiento debido a que tengo un impulsor y el impulsor está a cierta velocidad y mantiene al fluido en movimiento. Ese fluido está en contacto con la superficie interna de la pared del tanque. Y la superficie de este sólido tiene una temperatura que le vamos a llamar TS, que es la temperatura de la superficie sólida. Y mi fluido tiene una temperatura que le vamos a llamar TF, ¿sí? De tal manera que yo puedo tener dos casos. Un caso en el que la temperatura de la superficie del sólido sea mayor a la temperatura del fluido. Si es ese caso, entonces yo estaré transfiriendo calor
de la superficie del fluido, de la superficie del sólido hacia el fluido. El segundo caso es que la temperatura de la superficie del sólido sea menor a la temperatura del fluido y entonces al revés, estaré retirando calor del fluido a través de la superficie del sólido. Cualquiera de las dos estoy transfiriendo calor, ya sea que gane calor el fluido o que pierda calor el fluido. Pero aquí suceden una serie de fenómenos muy interesantes. Yo tengo al fluido en movimiento debido a un impulsor. Y nosotros vimos que cuando tenemos un fluido en movimiento al interior de un tanque, es el régimen en el cual se encuentra el fluido, o sea, el grado de mezclado, o sea, si está en régimen laminar, transitorio turbulento, está determinado por el número de Reynolds. Nosotros hemos visto que a medida que aumentamos la velocidad del impulsor, se incrementa el número de Reynolds y la velocidad entonces del fluido al interior del tanque cada vez es mayor. Pero ¿qué sucede sobre la superficie del sólido que está en contacto con el fluido? Muy bien. Cuando está en contacto un fluido, líquido o gas, con la superficie de un sólido, sobre la superficie de ese sólido se va a formar una película del mismo líquido que está ahí, pero la característica es que esta película que se forma, a diferencia del fluido que está afuera de esta película, aquí el líquido está estático, no es estado estacionario, no lo mismo estático que estado estacionario, no lo confundan. Estado estacionario es que no cambia con el tiempo y estático quiere decir que no tiene movimiento. Fíjense bien, esta película que se forma no tiene movimiento, pero fuera de la película ya el fluido está en movimiento, ya sea laminar, transitorio, turbulento. Es el mismo fluido, agua, agua, pero este es un fenómeno que se da. A esta película que se forma de los fluidos sobre las superficies de sólidos, cuando el fluido está en movimiento, esta película que se forma se le llama capa límite, ¿ok? Y el espesor de esta película depende de la velocidad a la que yo tenga el impulsor, o sea, depende de la número de Reynolds. Al espesor de esta película llamada capa límite se le llama o se le denomina delta, ¿sí? Esta letra que está aquí. Y esta letra me indica su espesor. No crean que el espesor de esa película es de centímetros, metros, no. Esas películas que se forman de los fluidos alrededor de las superficies de los sólidos, cuando estos están en contacto, son muy delgadas, de espesores muy pequeños. Aquí, déjenme, voy a detener la grabación porque quiero que veamos lo de la capa límite. Y ahorita comenzamos otra vez a grabar. Lo voy a detener.